Dios te le bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos visitan. En esta oportunidad traigo un tema muy importante para la iglesia y para la vida del creyente. Porque muchas veces hemos orado al Señor, pero hay momentos que nos encontramos en una situación de no saber qué decirle al Señor. Nos encontramos diciendo una y otra vez las mismas palabras en la oración. Y esta es la causa por la que muchas personas creyentes y nuevos creyentes que no oran ni una hora por lo menos al día delante de la presencia del Señor. Y nos encontramos con estas preguntas que muchos se han hecho. ¿Cómo orar? ¿Qué debo decirle al Señor en la oración? ¿Cuál es la mejor oración delante del Señor? Y hasta llegan a las redes sociales para preguntar cómo debo orar, qué debo decir en la oración. Sí, y así ocurre muchas veces y colocamos en Google las mismas preguntas, en YouTube buscando información sobre este tema. Y si tú has llegado hasta aquí, a este video, es porque estás en la misma condición en la cual yo estuve hace muchos años atrás. Entonces, para ti es este video. Ya comenzamos. Sí, hermanos, como le dije al principio, personas buscan en Google lo siguiente: ¿qué decir en oración a Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo debo orar a Dios? Son estas las preguntas que en el buscador de Google alcanza entre las dos preguntas más de 43.900 millones de veces que alguien ha preguntado a Google con estos títulos en estos últimos años a través de este buscador tan famoso. Lo que me da a discernir visualmente que hay una necesidad muy grande allá afuera de personas queriendo conocer el secreto de la oración o saber cómo presentarse delante de Dios en oración y qué decirle a Dios y cómo hacer la oración delante de Dios. Y quienes ya alcanzamos este nivel de oración con la madurez espiritual, es de mucha bendición porque es allí donde se forman los guerreros para las batallas espirituales y derribar toda fortaleza del enemigo en este mundo en el que vivimos. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios antes de entrar más directamente? ¿Qué dice o cómo orar? Porque nos encontramos con versículos de la Biblia que nos indican sobre el poder de la oración y cómo debemos de orar. Pero lo leemos superficialmente y es allí donde radica esta falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si leemos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Muchos buscan esta autoridad y ser como Elías delante del Señor, de orar por algo y que suceda inmediatamente. Y ser como los hermanos que han testificado a través de los años de las maravillas que Dios ha hecho en ellos, en el caminar con el Señor y la oración. La realidad es que en muchas oportunidades hemos orado a Dios y el Señor ha respondido de inmediato. Pero en el afán de este mundo, aunado a una poca vida de oración, se nos pasa por alto estas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y no le damos la gloria a Dios inmediatamente. Y lo olvidamos. Y olvidamos cómo fue que oramos en esa oportunidad donde Dios nos respondió de inmediato. O si recordamos y volvemos a querer orar de la misma manera. Y como no le dimos la gloria a Dios en esa oportunidad anterior, y a esa forma como oramos en esa oportunidad ya vuelve a no ser funcional. Aquí radica el problema inicial. 1. Olvidarse de las maravillas que Dios ha hecho. Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. 2. El darle gracias a Dios inmediatamente que ha respondido una oración. Esto nos hace conocer cómo debemos orar siempre. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. O presentarse en oración ante Dios, a sola o en compañía,
Siempre dale la gracia a Dios, aún más cuando sabemos que la oración que hemos hecho anticipadamente, sabiendo que ha sido respondida. A esto se le llama creer, se le llama fe. Juan 11:41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Volvemos a Santiago cuando habla de Elías, que era hombre ferviente en la oración y sujeto a pasiones, como las nuestras, dice la palabra de Dios. Como tú, como yo, una persona común y corriente, con esta carne pecaminosa que requiere del Salvador. Y vamos a donde nombra la Biblia a Elías en el libro de 1 Reyes, capítulo 7, 18 y 19. Y 2 Reyes, capítulo 2, de la forma como oró para que lloviera. Y como indica la Biblia que se postró a tierra y puso su rostro contra las rodillas. Aquí la pregunta: ¿qué dijo en esa oración? Porque no dice que haya dicho algo que podamos identificarlo. ¿Cómo era que Elías oraba a Dios? Pero si lo vemos en los pasajes donde la viuda de Sarepta de Sidón se le muere su hijo y Elías se tiende sobre él y clama a Dios, como indica la escritura en 1 Reyes 17:20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado ha afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuando dice en 1 Reyes capítulo 18:36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 2 oraciones cortas y precisas, concisa, directa a Dios, las cuales fueron Dos oraciones cortas, precisas y concisas, directa a Dios, las cuales fueron respondidas por Dios. Y del resto de la vida de Elías, desde su juventud hasta el día que fue llevado al cielo, no se habla más. De otras veces donde Elías oró. 2 oraciones cortas, precisas y concisas, directas a Dios, las cuales fueron respondidas por Dios. Y del resto de la vida de Elías, desde su juventud hasta el día que fue llevado al cielo, no se habla más. De otras veces donde Elías oró. ¿Cómo entonces Santiago dice que Elías era ferviente en la oración? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios con esta enseñanza? ¿Acaso hay algo que debemos aprender de Elías? Porque si vemos la vida de los profetas, de Isaías, de Jeremías y Ezequiel, nos encontramos de la manera que Dios les habló a estos profetas y la cantidad de palabras que Dios le dio a revelar para profetizar al pueblo, que hasta hoy en día siguen vigentes estas palabras para la gloria de Dios. Y que delante de todos ellos, Santiago trae al frente a Elías como ejemplo de la oración. Claro, debe haber sido un hombre que su vida la dedicó a estar en la presencia de Dios hasta el punto que Dios se lo llevó al cielo, como lo hizo con Enoc. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y con Elías en 2 Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Tremendo, ¿verdad? Para que Dios se lleve al cielo a alguien como a estos 2 hombres nombrados, debieron ser hombres consagrados y entregados por completo a Dios. Entonces nos preguntamos, ¿qué debemos decirle en oración cuando hablemos con Dios? Para vivir una vida consagrada a Dios y aún más profundo, la pregunta: ¿cómo hago para pasar más tiempo en oración? ¿Qué tantas palabras debo de decir? Así como Dios nos muestra a Elías ferviente en oración,
pero no vemos reflejada qué tanto podía haber dicho Elías. O él podía decir: viene mi espíritu. Es que el Señor con cada persona es diferente. El trato y la transformación de la vida espiritual, y que cada uno debemos de sacar desde muy adentro de nuestro corazón las palabras que hagan que mueva el corazón de Dios, y sobre todo pasar más tiempo con Él. Y vemos la oración de Ana, clamando por un hijo en 1 Samuel 1:10, y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elías la tuvo por ebria. Y vemos también la oración de Jacob en Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos estas dos oraciones. Fueron oraciones en tiempo de aflicción, tiempo de amargura. Ambos clamaron a Dios y Dios les respondió. Y podemos seguir nombrando la oración de Daniel, el clamor del pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto, etc. Cuando los discípulos le dicen al Señor en Lucas 1:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor le manifiesta de la manera que deben orar: clamar a Dios y reconocer su grandeza, que es santo, que nos muestre su reino, que se haga su voluntad, que nos provea del alimento, que nos perdone, pero que debemos perdonar también, que nos permita que no entremos en tentación y que nos libre del mal. Pero debemos nosotros repetir esta oración indicada por el Señor, como lo tienen por costumbre las iglesias tradicionales idólatras y la gran cantidad de personas que hacen repetitivas estas palabras una y otra vez, enseñando que esta es la manera como Dios nos escucha. Y así, de esta forma, se ha propagado por la internet este mismo tipo de formato, donde en las redes sociales suben videos y escritos, como por ejemplo: ora de esta manera, repite esta palabra todos los días, haz esta misma oración cada mañana, haz esta oración toda la noche, ora así de esta forma para que Dios te escuche. Y son formatos interminables de palabras repetidas, y hasta con música la colocan, engañando a las personas. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Es por eso que Dios muestra en su palabra la manera de cómo los hombres y mujeres en la Biblia oraban, cada uno de diferente manera y diferentes circunstancias, pero no fijó un patrón específico, ya que el Señor sabía de esta aberración futura. Es por eso que la Biblia nos enseña y nos muestra las oportunidades que el Señor oró, como dice en Lucas 6:12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O Lucas 6, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. En un solo pasaje, solo muestra el Señor en el secreto de la oración cómo indica y qué es lo que dice. En Mateo 26:39, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. La palabra de Dios muestra el completo libre albedrío que tiene el hombre dado por Dios, quien es el único que decide qué decir y cuándo decirlo. Cuando alguien no sabe qué decir o cómo decirlo, eso significan dos cosas. Uno,
que dentro de su corazón no hay nada que expresar a Dios. Y esto ocurre en tiempo de paz y abundancia muchas veces. 2. No hay amor hacia Dios, ya que cuando alguien está enamorado, le gusta hablar y conversar mucho tiempo con la persona de la que está enamorado. En resumen, falta de amor. Lo contrario que al principio hablamos, en el tiempo de aflicción, es donde más podemos manifestar a Dios las palabras, porque el mismo dolor es el que hace nacer las palabras de clamor y angustia delante de Dios. Lo bonito y maravilloso de todo esto es que el 90% de las oraciones respondidas son en este caso cuando la aflicción llega y se va el gozo del alma. Cuando el corazón se humilla y se inclina a llorar y a clamar a Dios, es donde el Señor dice en su palabra, en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Asimismo, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Aquí tenemos una de las fórmulas, de las maneras que el hombre plenamente se puede presentar delante de Dios y expresar lo que tiene en su corazón y pasar mucho tiempo con Él. Ajá, hermano Joel, y esta es la pregunta. Pero si no estamos pasando por tiempo de aflicción y no es el caso, y quiero aprender a orar y a saber qué palabra decir y que Dios me escuche, volvemos entonces a los términos que hemos hablado al principio. No usar palabras repetitivas. Ya el Señor se anticipó. No hay oración estipulada en la que se debe repetir lo mismo cada momento. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 7 dice: orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya sabemos que las palabras deben salir de nuestro interior, del corazón, y no repetitivas. Ajá, hermano Joel, pero si yo cuando comienzo a orar digo muchas palabras repetidas, como por ejemplo: te adoro, oh Jehová, alabado sea tu nombre, gloria a ti, Señor, y lo repito una y otra vez, que me salen de mi corazón y siento que mi espíritu corre como un río en todo mi ser. La respuesta es que si lo estás expresando desde tu corazón, es la forma de adorar y exaltar a Dios con palabras que salen de tu corazón. Aunque las repites, son tu manera de expresarte a Él y decirle lo mucho que Él es grande y poderoso. Y me hace recordar en mis primeros meses en el Señor, cuando era una nueva criatura. Yo me acercaba a los ancianos cuando oraban y prestaba atención qué decían ellos en sus oraciones. Y en muchas ocasiones escuchaba al pastor de mi iglesia cuando entraba en oración y decía muchas veces: aleluya, oh gloria a Dios, santo eres, poderoso, grande eres, alabanza. Y allí yo fui expresando estas mismas palabras, pero en poco tiempo yo cuando las decía las sentía que salían desde mi estómago como remolino. Es algo extraño para explicarlo, pero es el Espíritu Santo dentro de mí vibrando y recorriendo todo mi ser. Y es la manera que uso para entrar en la presencia de Dios. Claro, con el paso del tiempo he agregado a mi léxico de oración y alabanza y oración salmos y versículos cuando oro y oro a Dios. También dice el Señor en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Esto significa que al estar en la habitación a sola con Dios y cerrar la puerta, allí nadie ni nada debe entrar. Estar a sola con Dios, Él y usted. Porque el Señor dice esto, porque en muchas ocasiones cuando la persona viene a orar a Dios, comienzan los pensamientos y los afanes del día a día a invadir la mente de la persona. Y se desvía la atención de la persona que supuestamente vino a hablar con Dios. Y comienza a meditar y a planificar sobre esos pensamientos que entraron a su mente. Y ocupan el espacio que tenía para hablar con Dios. Y cuando venimos a ver a miles de personas dentro de la habitación, se llenó la habitación de la mente. Allí no hay intimidad a sola con Dios. El Señor dice en Lucas 18:10:
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos aquí ambos personajes que entraron a orar, y uno tenía más palabras que el otro, justificándose a sí mismo, y estaba en el templo. Quiere decir que habían más personas alrededor, y lo que decía era para ser escuchado, mientras el otro, humillado, avergonzado por sus pecados, ni alzaba sus ojos hasta el cielo. Dice la palabra y dice el Señor que el que no alzaba sus ojos se fue justificado a su casa, que Dios escuchó su oración. Para finalizar, enfatizo que cuando entres en oración, dispón tu corazón a Dios. Háblale con confianza. Háblale como un buen enamorado que dice palabras dulces, sazonadas a su amada. Así debemos ser delante de Dios, decirle palabras bonitas, sazonadas a Él, llenas de amor, alimentándonos. Para finalizar, enfatizo que cuando entre en oración, dispón tu corazón a Dios. Háblale con confianza. Háblale como buen enamorado que dice palabras dulces, sazonadas a su amada. Así debemos ser delante de Dios, decirle palabras bonitas, sazonadas, llenas de amor, alimentando nuestro espíritu de su espíritu. Si no tiene nada que decir, entonces dígale a Dios: Señor, vuélveme a mi primer amor. Pelee por no caer en esa falta de amor, que es lo que acaba con la oración y la comunión con Dios. Si has llegado hasta el final, danos un like y comparte este video para que llegue a muchas personas. Dios te bendiga, mi amado hermano. Nos vemos en la próxima transmisión en el nombre de Jesús.